Saludos amigos, buenos días, bienvenidos a este martes 8 de abril. Avanza, la primera semana se ha terminado, estamos a 9. La segunda semana de abril, qué bueno que ustedes están aquí, que nos acompañan, que se entretienen con nosotros escuchando e informándose. Buenos días para Catherine, buenos días para Héctor, buenos días para el señor Jovine. Hoy es un día donde tenemos que hablar de política y de la solicitud que ha hecho el Ministerio Público por parte de la Fiscalía del Distrito Nacional de solicitarle prisión preventiva a las lacras imputadas por la muerte de la niña del fin de semana en Cristo Rey. Están pasando cosas que difícilmente uno pueda llamarlas con mucha correcta pronunciación, difícilmente se le puede decir personas a lacras humanas, y yo creo que es el momento y que probablemente ha llegado el momento de que algunas cosas se llamen como son y se mencionen como son y que dejemos de darle la vuelta y dorarle la píldora a lo que pasa en el país. Hoy nosotros vamos a hablar también de esta, digamos que de esta estampida. Podríamos hablar de funcionarios electos y casi electos de la oposición que aparentemente encuentran que hay más democracia y más códigos éticos y morales en el gobierno, y dicen ellos que terminan yéndose porque los principios que le daban origen a sus partidos y que le daban cohesión a su partido, pues se han terminado y que han encontrado esos principios. Resulta que coincidencialmente en las arcas del gobierno uno diría que qué bueno que crezca la democracia si se ha hecho con democracia, pero la política es así, sobre todo cuando estamos en temporada de campaña. Es casi temporada de dengue. Estamos a semanas apenas de iniciar la temporada ciclónica, que aparentemente va a ser muy activa este año. Increíble. Hace pocos días estábamos hablando de iniciar el año, de los planes de iniciar el año, y ya pasamos Semana Santa, hemos pasado 2 fines de semana largos y estamos hablando de las madres y de entrar en temporada ciclónica. La temporada ciclónica lamentablemente será primero. La temporada de los fuegos forestales también ha empezado y hay muchas cosas de qué hablar, pero les decía que también iniciamos temporada de dengue, y esto viene generalmente con la temporada ciclónica y con el inicio de los muchos e incluso pocos tornadas, tormentas y cualquier lluvia. En República Dominicana, con 2 gotas de agua se llenan las cañadas y se llenan generalmente los acopios de basura que tiene la gente y las familias que no trabajan para limpiar su entorno, y esto termina dando repercusiones que al final se cargan al presupuesto de salud del Sistema Nacional, y lo peor, dejan saldos humanos y dolor en familias que podrían estar viendo sus niños crecer, y eso lo trae el dengue, como lo traen también los disparos de los delincuentes que atracan a mansalva en la calle y que luego de muertes que consternan a la ciudadanía tienen que salir a ser buscados. Mucho de esto tocaremos el día de hoy, compañeros. Buenos días. Buenos días, Yulisa, Héctor, Catherine. Buenos días, amigos. Buenos días, país. Hoy, 9 de abril, a 40 días de las elecciones, de unas elecciones que parece que no existen ni siquiera, porque la campaña es patidifusa, no se percibe, y quizás se realza más precisamente por lo que señala Yulisa, por los de vez en cuando esporádicos y cada vez más frecuentes saltos que dan ciertos dirigentes de la oposición luego de un profundo ejercicio de reflexión que previamente hacen. En el día de ayer hay que señalar que el gobierno planteó, el presidente Luis Abinader anunció que después iban a depositar la semana que viene el proyecto de ley sobre libertad de expresión y medios audiovisuales y plataformas digitales. Un proyecto que es necesario porque el actual marco jurídico que regula lo que es la difusión de pensamiento es la ley 6132 de 1962, y yo creo que 62 años de distancia es tiempo suficiente, sobre todo con los desarrollos tecnológicos que se han dado y los desafíos que hay en el marco de los partidos políticos de la libertad de expresión, como para poder reflexionar en torno a un nuevo régimen. Y un nuevo régimen, como dijo Nancy Rodríguez, presidente de la comisión que conformó este proyecto de revisión, a la cual participaron diferentes directores de medios, periodistas, así como distinguidos y prestantes abogados, se estructura en torno a la libertad de expresión y a la transparencia y al acceso a la información. Y qué bueno que así sea, porque así no tendríamos que sorprendernos, por ejemplo, como el día de hoy nos enteramos que no son, a propósito de lo que decía Luisa, 34 las muertes de dengue del 2023.
sino 62. Y uno diría, caramba, ¿y cómo brincamos casi tanto duplicando la estadística? Quizás porque la estadística no está construida sobre la base de hacerlo con presteza para poner a disponibilidad de la ciudadanía la información. Hay muchas noticias que ver, como el giro doctrinario que dio Trump ayer con el tema de las 3 causales, que indudablemente ha sido un mazazo para algunos sectores, no solamente conservadores en Estados Unidos y en la República Dominicana, temas que seguiremos viendo en el día de hoy. Buenos días, compañeros. Buen día, Federico, Yulisa, Catherine, buen día a todos los televidentes. Como ustedes han dicho, fue un lunes muy movido ayer. Hubo noticias desde el principio. Carlos Guzmán fue el que inauguró la tanda de noticias. De hecho, nosotros tuvimos a Cristina Lizardo ayer y una de las preguntas que yo le hice fue sobre cómo veía la consolidación de la alianza y cómo en la práctica se veía la interacción del PLD y Fuerza del Pueblo, y ella admitía que en las elecciones municipales se dieron algunos problemas y que entendía que ahora iba a haber mayor cohesión. Pues resulta que esa alianza perdió uno de sus principales cuadros, que es digamos que el principal dirigente de Santo Domingo Norte, no solo de la Fuerza del Pueblo, yo diría que de esa alianza, o sea, de la oposición, o sea que fue un golpe fuerte para la alianza opositora, pero de eso estaremos hablando un poco más adelante. Ya ustedes mencionaron una buena noticia del gobierno y la propuesta de reforma a la ley 6132, una ley tan vieja que, como explicaba Nancy ayer, es una ley decreto, una ley emitida como decreto por un consejo provisional de gobierno, que no solamente tiene muchos años, sino que tiene muchos años obsoleta. O sea, ya hace muchos años que debió ser modificada. También está la buena noticia ayer de la llegada del segundo crucero a Pedernales. Y hoy, martes, a propósito de que Federico decía que no se siente en la campaña, ciertamente no se siente, pero hoy hay 2 eventos importantes que tienen que ver con las elecciones. La Junta Central Electoral inicia la impresión de boletas y está también la exposición de los candidatos presidenciales en la ARD, o sea, frente a la Asociación de Industriales de República Dominicana. Hoy hay sesión de la Cámara de Diputados, parece un evento ordinario, ¿verdad? Rutinario, pero quiero resaltar, tal como lo hace el Caribe en su página 2, en su columna Dan de qué hablar, el esfuerzo de Pacheco, se titula esa columna. El Congreso en este momento, digamos que está afectado por una inercia que uno sabía que venía, básicamente por el tema de la campaña electoral, porque los legisladores son, los que no son candidatos, tienen responsabilidad en sus demarcaciones, o son candidatos al mismo cargo o a otros cargos. El asunto es que sabíamos que iba a haber una legislatura muy poco productiva. Después se han sumado otros hechos, la resaca por las elecciones municipales, luego la Semana Santa y más recientemente la muerte de varios parientes en poco tiempo de legisladores. El presidente de la Cámara de Diputados está haciendo un gran esfuerzo, Alfredo Pacheco. Ayer se reunieron varias comisiones, incluyendo la comisión coordinadora que encabeza él, elaborando la agenda para la sesión que se realizará hoy a partir de las 10 de la mañana. O sea que hay que valorar ese esfuerzo de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara. Yo sé que en este comentario también hay una parte de solidaridad y de afecto que no lo puedo ocultar por mi amigo Alfredo Pacheco, pero creo que también es justo destacar el esfuerzo que está haciendo en este momento difícil que está pasando. Así es, Héctor. Bueno, nada, bienvenidos a todos ustedes. Esto es Despierta con CDN. No queremos abundar demasiado. Nuestra compañera Erika Bardot está lista para traernos las portadas, específicamente la portada del periódico El Caribe, también de CDN, Canal 37 en su portal digital. Faltan 266 días para el 2025. Parece mucho, pero siempre les digo, pónganse a pensar ya en lo que les queda de este año, concluyan proyectos, adelántenlos, en fin. Si ustedes vieron, dígame. Ah, ahí va, dale, adelante, Yulisa. Adelante. Bueno, son las 7:11, vamos a la portada del periódico El Caribe, cdn.com.do. Vamos a ver qué es noticia. Vamos a ver qué es noticia y cómo amanece el país el día de hoy con lo que ha resaltado el periódico El Caribe y CDN. Adelante, Erika.
Buenos días, compañeros, y asimismo iniciamos este vistazo por el periódico El Caribe con la nueva moda. Es que dirigentes opositores saltan al gobierno, y es que debido a las renuncias del PLD y la Fuerza del Pueblo han tenido problemas para presentar candidaturas. Continuamos con el Poder Ejecutivo, que presentó este lunes un anteproyecto de ley de libertad de expresión, y el presidente Abinader dijo que la pieza incluye medios audiovisuales y plataformas digitales y que busca unificar criterios de regulación. Además, los tres principales candidatos presidenciales van hoy a la AIRD, donde presentarán sus propuestas para el sector industrial. Y cerramos la portada del Caribe con el eclipse solar total y cómo las personas disfrutaron este fenómeno alrededor del mundo. Y ahora pasamos a las deportivas, porque en la contraportada hablamos de Juan Soto y de Anthony Volpe, que conectaron jonrones de 3 carreras cada uno en la cuarta entrada ante Jesús Luzardo, y los Yankees de Nueva York derrotaron anoche 7-0 a los Marlins de Miami. Y en nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de todas las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta del presidente Abinader, que dice que comprende la frustración de la madre de la niña asesinada por la delincuencia. También ampliamos sobre la posición de la oposición, quien acude a la OEA para denunciar supuestas irregularidades en el proceso electoral. Y cerramos con la película del Capitán Avispa, que rompió récord de asistencia en su fin de semana de estreno. Así que le invitamos que visite nuestro portal www.cdn.com.do, además de que adquiera El Caribe para que esté enterado en todo momento. Vamos a ver el tiempo hoy, martes 9 de abril. Adelante, Jim Soriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a tener en las condiciones meteorológicas de República Dominicana una disminución de las precipitaciones en intensidad y frecuencia. Esto debido al alejamiento de la vaguada y del frente frío número 37. Sin embargo, la vaguada inyectará nubosidad y así sus remanentes podrían desarrollar más lluvias en las próximas horas, pero serán precipitaciones moderadas. Ahora en la mañana tendremos esas posibilidades de precipitaciones hacia el noroeste, norte y noreste, incluyendo la cordillera central. Para la tarde se extenderá hacia el litoral caribeño. Así también hemos visto cómo esta masa de aire fresco ha entrado desde anoche al panorama meteorológico, refrescando ligeramente el ambiente en nuestro país. Esto después de varios días del fin de semana con una sensación térmica muy calurosa en todo el territorio nacional. No obstante, ya a partir de esta tarde y de mañana podríamos experimentar un incremento de esa sensación térmica por la humedad que estará llegando desde el Mar Caribe hasta el territorio nacional. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Gracias, Jane, y con esto nos vamos a la pausa. Estamos de regreso, este Despierta con CDN. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Son las 7:19 de la mañana. Qué gusto que están por allí. Nos encanta saludarlos. Jocelyn Martínez nos saluda. Buenos días y feliz martes para ti, querida. También Raven Cosme, qué bueno que las autoridades tomen el tema de la regulación de los que hacemos contenido en distintas plataformas digitales, porque hay un desastre, una aberración, dice en redes sociales. A buena hora. Qué bueno, Rey. Gracias por estar con nosotros. El proyecto de ley de normas digitales es una emergencia, o es de emergencia, que se regulen los distintos contenidos que se transmiten constantemente, la gran mayoría basura. Gracias, Rey. Raquel Esther Frías Veloz, buenos días para todos. ¿Cómo está el excelente equipo de Despierta con CDN? Aquí vamos, mi amor, tirando para adelante, como quien dice. Gracias, gracias, Raquel. José Roberto Ventura Guzmán, buenos días para todos. Gracias por el piropo, querido José. Está por allí también Kelvin Torres, nos manda un abrazo, al igual que José Roberto Ventura. Frank Pérez Mota, ¿cómo es que Aerodón en sus proyectos no tiene la construcción de una segunda pista de aterrizaje? Como un aeropuerto de mucho movimiento, tiene una sola pista de aterrizaje. Esto debe ser urgente. Ayer nosotros conversamos con Luis José Germán, el director de comunicaciones de Aerodón, y nos expresaba que no, Luis José López, nos expresaba que no necesariamente el flujo de la operación de este aeropuerto del país requiere de momento una pista adicional. Sin embargo, hay algunas consideraciones técnicas sobre ese particular. Algunos pilotos, especialistas en la materia, consideran que sí, que hay otros aeropuertos de la región que tienen
esa pista adicional, sobre todo para temas de emergencias. ¿Qué pasa? Y es una pregunta, creo yo, válida en buena lid. ¿Qué ocurre si hay un accidente? La pista queda cerrada por X cantidad de tiempo y eso pues genera definitivamente un problema para el tráfico aéreo. Alejandro Ramírez está con nosotros, dice, qué lástima que no pude ver el eclipse en Suiza, no se vio. Mi opinión con el transfugismo en República Dominicana es que es muy normal. El PLD dejó vacío al PRD en su tiempo. Un abrazo. Ahora hablaremos de eso, Alejandro, gracias. Está también Héctor Franco. Dice, tal parece que en la oposición existe un eclipse total, a diferencia del que tuvimos ayer, que fue parcial. ¿Acaso Roberto Rosario acompañó a la comisión de la alianza que está en Washington? ¿Por qué tú preguntas eso, Héctor? Henry Santana con nosotros, dice buenos días desde Higüey. Guadalupe Graciano con nosotros también, desde Los Negros de Azua, Jacqueline Pérez y Genaro Álvarez, que está en New Jersey. Hay que ponerle atención a lo de las fronteras, el macuto de los guardias. Si Babo Alonso está en Miami, Florida, nada malo después del eclipse lunar, es que se los habíamos dicho. No crean en cuentos de camino, no crean en cuentos digitales, en cuentos de redes sociales. Hay tanta ciencia, señores, y hay tanta ciencia aún por hacer, pero con la ciencia que hemos acumulado como sociedad y civilización, yo creo que es suficiente para que si usted toma un par de páginas serias, no estoy en contra de la tecnología de ninguna manera, usted toma un par de páginas serias y un par de especialistas serios, usted le pierde el miedo a esa cantidad, profusión de mensajes que lo que hacen es desinformar y preocupar a la gente de manera innecesaria. Ustedes saben, compañeros, que ayer a mí me enviaron un video, esto es un comentarito al respecto, fuera de... Me mandaron un mensaje en donde había un individuo en Perú que decía que practicarse a las mujeres, Yulisa, que practicarse, por ejemplo, estudios de mamografía, de sonografía, que eso daba cáncer. Yo decía, Dios mío santísimo, pero ¿cómo es que este hombre dice semejante barbaridad? Que hacerse el estudio daba cáncer. Sí, que hacerse una mamografía, que hacerse un estudio de imágenes, que eso daba cáncer y que... Entonces, me imagino que era un científico. Un científico, o sea, negando la ciencia a priori. Entonces yo digo, más o menos, ¿cuánto estudio tiene este individuo? Como para tomarse la ligereza de decir esta barbaridad y que haya una cantidad de gente que les crea. Él no tiene prueba, pero tampoco duda. No tiene prueba, pero tampoco duda. Entonces uno lo entiende, ¿no? Uno lo entiende. Y lo peor, repito, es que hay gente que le cree. Y esa es la sociedad de la desinformación en la que vivimos. No le tengan miedo a los libros y a la ciencia. Gente, llévense de la gente que ha estudiado mucho y que definitivamente ha salvado muchas vidas. José Sandra de Champs, también conectado. Berkis Mercado nos manda buenos días y bendiciones. Felipe Padilla también por allí. Y Darío Manuel Cruz, desde Santiago de los Caballeros, la bella Santiago. Un abrazo. Vamos a continuar con comentarios. Bueno, hoy nosotros tenemos que hablar, y creo que en colectivo inclusive, de lo que está pasando con la política. Estamos a 40 días de las próximas elecciones y ya aparentemente las cosas están un poco más definidas, aunque en política es como la pelota, el juego no se acaba hasta que se termina. Hasta febrero, en un trabajo que hace nuestra compañera Yanesi Espinal para el periódico El Caribe, donde reseña muy bien las cantidades, en una especie de resumen de los últimos años de cómo se ha manejado el transfugismo en la temporada electoral. Ella menciona que hasta el 18 de febrero de este 2024, el PRM había juramentado 35 alcaldes y 15 diputados de partidos adversarios de la oposición. Y menciona Yanesi en su artículo que ayer, como que si fuéramos mucho y parió la abuela, ayer se pasa Carlos Guzmán, el candidato a alcalde de Santo Domingo Este, pero que era el alcalde en ejercicio por el partido Fuerza del Pueblo, que primero era del PLD cuando se va el presidente Fernández del PLD a Fuerza del Pueblo. Entonces el señor Carlos Guzmán, una persona que nosotros conocemos, un ex fiscal, una persona que ha tenido una trayectoria de mucho trabajo, no puedo hacerle quizás un análisis en la política, pero sí en su trayectoria de trabajo, y es una persona muy trabajadora. Carlos Guzmán, que perdió del Partido Revolucionario Moderno y no ha anunciado todavía que va al Partido Revolucionario Moderno, ojo, pero la especulación está ahí. Él dejaba saber que en los próximos días va a decirle al país cuáles serán sus próximos pasos, pero que todavía le falta mucho por dar y que vienen cosas mejores, decía él en una carta.
No sé si producción tendrá el Twitter de Betty Jerónimo por ahí para que lo pongamos más adelante. Y el mensaje de Carlos Guzmán cuando salía. Si tienen el mensaje de Carlos Guzmán, vamos a ponerlo en lo que localizan el Twitter. ¿Fue Twitter o Instagram? Instagram. El mensaje de Instagram de ayer de la alcaldesa electa Betty Jerónimo. Vamos a ver qué pensaba Carlos Guzmán del PRM cuando le pasaron el rolo con la candidatura de Betty Jerónimo, que aparentemente perdería, pero cuando les digo que el juego no se acaba hasta que se termina, me refiero justamente a este tipo de cosas, que a veces las encuestas te dan ganador o perdedor y el día de las cosas pueden cambiar. Narco y gobierno se apodera de la alcaldía de Santo Domingo Norte, quebrantó la voluntad popular por ahora. Narco. Él decía que el gobierno, palabras más, palabras menos, le había pasado el rolo y que la combinación del narcotráfico en el gobierno es lo que había permitido que a dinero, a papeletazo limpio, a él le quitaran su alcaldía. Yo creo que eso no tuvo incidencia ninguna para la gente no entender hacia quién estaba dirigido el mensaje. Por eso creo que cuando la alcaldesa actual, Betty Jerónimo, electa, que fue quizás la víctima de los más descarnados mensajes, improperios y opiniones de parte de todo el equipo de Carlos Guzmán, emite un mensaje como este que Federico acaba de poner en nuestro grupo de WhatsApp para que ustedes lo vean, diciendo, en palabras sencillas, con una foto muy bonita de ella, que hay que procurar siempre que tus palabras sean dulces y suaves, por si algún día tienes que tragártelas. Las piedras que lances hoy podría ser la misma con la que tropieces mañana. Y ella pone un hashtag muy particular. Oigan el hashtag. Nunca escupas para arriba. Yo no digo que ella le esté diciendo esto al señor Carlos Guzmán. Sin duda que no lo estoy diciendo. Usted es libre de pensar lo que usted quiera, ¿verdad que sí? Decía Aristóteles. Pero hay que pensar en la recta final de las elecciones, cuál es el mensaje que estamos enviando de la política. Y creo que en esto los partidos políticos tienen una gran responsabilidad. Generalmente se ha dicho por parte de los partidos de oposición que les están comprando los candidatos y que una cantidad importante, hasta febrero 35 alcaldes y 15 diputados, creo que es una cantidad importante, y de ahí hacia acá por lo menos 15 personas más se han pasado al partido de gobierno de todos los diferentes partidos de oposición, no sucediendo lo mismo así del gobierno a la oposición. Yo creo que manda un mensaje. Esto pasaba también años anteriores cuando personas de la misma oposición que hoy es gobierno se iban al gobierno y se decían una cantidad de cosas que hoy ha permitido cambiar o invertir los discursos. Simplemente creo que los partidos, tanto de oposición como de gobierno, pero más el partido de gobierno, tiene que pensar en cuál fue el sueño que construyó cuando quería administrar la cosa pública, cuando quería hacer las cosas diferentes y cuando prometía justamente tener este cambio. No voy a analizar temas político, económico, social y de seguridad ciudadana porque creo que hay muchas cosas buenas que deberían saberse más y hay cosas malas que deben de corregirse, como en todos los partidos. Y en esto, no solamente la responsabilidad es de quien gobierna, la responsabilidad también es de todos en muchos de los casos. Pero sí creo que hay una responsabilidad en quien dirige la autoridad de decidir cuál es el sistema político democrático que quiere dejar a las próximas generaciones y cuál es el mensaje que se está mandando a esa juventud que está allá afuera mirando el hacer de los políticos que son líderes, que tienen mayor trayectoria y mayor posibilidad de mandar un mensaje en sentido general. ¿Por qué? El PRM, si las elecciones fueran hoy, sin duda que probablemente arrasaría en las elecciones presidenciales y congresuales. Y también tenemos que ver cuál es el pro y el contra de esto. En el pasado, el Partido de la Liberación Dominicana hizo todos los esfuerzos por instaurar un sistema de partido único. Y creo que no estoy descubriendo el agua tibia, inventando la rueda ni diciendo nada que aún el que no lo sabe no lo haya pensado. Cuando se trató de vapulear, aniquilar, evitar candidaturas
de personas que hoy gobiernan. Creo que el PLD, que antes no existía, el Partido Fuerza del Pueblo, sabían que estaban haciendo un ejercicio antidemocrático que les iba a pasar factura. Por eso se hizo de todo para evitar que quienes hoy gobiernan llegaran. Sin embargo, el mensaje por la situación que antes pasaba hoy es para el gobierno. El mismo mensaje que antes le mandábamos al Partido de la Liberación Dominicana, gobernante por 20 años. ¿Cuál es el sistema político y democrático que ustedes planean para las próximas generaciones? Todo lo que pareciera suceder en este momento es igualmente trabajar para un sistema de partido único. Destruir la oposición no es una buena táctica. Destruir la oposición no es una buena zapata, no para el gobierno, sino para el país. Creo que no es una buena zapata ni destruir los partidos políticos de oposición, ni tratar de hacer operaciones que ahoguen su operación interna, ni su quehacer de todos los días, ni tratar de que puedan mal gerenciar los partidos que tienen, porque creo que ellos han tenido la consecuencia de lo que sembraron. Y posiblemente al Partido Revolucionario Moderno le queden no estos 4 años. A juzgar por todo lo que sucede en este momento, le podrían quedar 4 y posiblemente más, pero si lo hacen bien. Y si el mensaje que se manda es para que crezca un sistema democrático sano, fuerte y además correcto. Hay cosas que llamar para la atención de estos liderazgos que ahora tiene el Partido Revolucionario Moderno, donde quien os habla tiene muchos amigos, por cierto, pero creo que incluso a los amigos uno les puede decir cuando algunas cosas, si no están mal, por lo menos deben ser observadas. Yo creo que al igual que le criticamos al Partido Fuerza del Pueblo, llevar a una persona como alcalde de Santo Domingo Este, que había abusado de niñas menores de edad y que rehuía de una responsabilidad que le debió ser obligada por ley. Creo que debemos mencionarle también la responsabilidad al PRM de llevar personas incorrectas. Llevar a Cholitín como senador de Higüey, una persona que tiene una larga cola que pisarle, y el Partido Revolucionario Moderno sabe de lo que le hablo, creo que es un error. Pero llevar también al señor Alemán, una persona que tiene varios casos por temas de pederastia, creo que también es un grave error. Y menciono estos 2 casos simplemente porque por cuestión de tiempo no puedo hacer el largo listado que creo que el Partido Revolucionario Moderno debería de observar. No fue una buena idea para el FUPU llevar al candidato de Santo Domingo Este, una persona que siquiera merece ser nombrada en un canal de televisión. No fue buena idea para el PLD llevar otros que estaban vinculados a temas de narcotráfico y a temas de abuso sexual infantil, y creo que no es una buena idea permitir que personas por cambios morales que no descubrieron en el pasado los hayan descubierto en este momento. Obviamente, esta es la política, esta es la real política. Y sí, por motus propio o por una, ¿cómo se llama cuando usted está conquistando a las mujeres? Sí, por un tema de seducción ligera. Ellos descubren que todos los valores que mientras su partido estuvo en gobierno tenía y que cuando cayó en desgracia dejó de tener, ellos deben de pasar a la administración del poder. Creo que eso se respeta. Pero si ciertamente lo que dice la oposición de que hay una operación de engranaje montada para destruir a la oposición política fuera cierto, creo que también hay que decirle al partido de gobierno que ellos fueron una esperanza de 20 años para la gente porque tenía un mensaje distinto, y que más que pensar en cómo ganar en este momento, que probablemente están ganados y eso no es una pifia para nadie, creo que hay que pensar en cuál es el sistema de partidos que queremos dejarle a los que vienen después de nosotros. Bueno, el tema de las juramentaciones, las renuncias, ha dado mucho de qué hablar en República Dominicana. No es nuevo, tal y como inteligentemente apuntaban nuestros seguidores en la red social Facebook. No es nuevo el asunto del transfugismo, sin embargo no deja de preocupar en este escenario de política en el que todo es todo y nada es nada.
porque no hay un tema de profundidad ideológica que esté de alguna manera haciendo la diferencia entre las propuestas de los candidatos, tampoco en la hoja de vida de cada uno de ellos. Específicamente en el caso de Carlos Guzmán, estuvo durante más de 2 décadas como militante del Partido de la Liberación Dominicana, fue 2 veces diputado por la tolda morada, se tomó fotografías recientemente con Danilo Medina cuando la alianza se concretó para que se limaran esas asperezas de las que se había hablado tanto y que vinieron, por supuesto, de la decisión propia de Carlos Guzmán de, siendo alcalde del PLD, o siendo un alcalde de Santo Domingo Norte, votado por la gente en la casilla del Partido de la Liberación Dominicana, pues decidió brincar nada más y nada menos que a la Fuerza del Pueblo. Eso, por supuesto, generó un sinsabor, un conflicto en la base peledeísta, que en el momento en el que se plantea la alianza dice, bueno, sí, tenemos que apoyar a este hombre que nos dio la espalda. La información que yo tengo es que el señor Carlos Guzmán no va al PRM. La información que yo tengo es que el señor Carlos Guzmán va al Partido Justicia Social de Julio César Valentín. Qué bueno, usted puede decir, es casi también lo mismo. Porque recuerden ustedes, el señor Valentín renunció al Partido de la Liberación Dominicana en noviembre de 2022. Y en ese proceso de reflexión intensa que le tomó menos de 1 año, Julio César Valentín anunció en octubre del 2023 que iba a aliarse con el Partido Revolucionario Moderno, específicamente para las elecciones municipales que acaban de ocurrir y que le permitieron a Justicia Social obtener 9 alcaldes. La Fuerza del Pueblo tenía un alcalde y era Carlos Guzmán. Hoy el escenario cambia. Héctor, si ese es el cálculo, ¿no? La Fuerza del Pueblo tenía solo un alcalde, sí, y sí, hoy con esta decisión se queda sin alcalde. Carlos Guzmán envía una carta extensa a la Fuerza del Pueblo, más extensa que su militancia en el Partido Verde. 1, 2, 3, 4, 5 párrafos y un poco más, con su firma, en donde dice que ha decidido cerrar este capítulo brevísimo, ¿no? Por cierto, con el Partido Fuerza del Pueblo. Esta no es una decisión que toma a la ligera, sino un paso necesario hacia un futuro que hemos soñado juntos. Distinto al señor Carlos Guzmán, este individuo que envió una carta ayer al Partido de la Liberación Dominicana, póngame la cartica que tiene 2 páginas, póngamela. Uno que fue como más breve, yo lo voy a llamar Kelvin el Breve. Le manda una carta a Danilo Medina, le manda una carta, hay copia a Charlie Mariotti, y dice este joven, Kelvin Rafael Gutiérrez García, señores, me fui. Ni siquiera señores, nada, me fui. No abundó demasiado. Fue breve su comunicación, así como también fue escasa su votación en el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Este joven, Kelvin, obtuvo 2 votos. Ajá. 2 votos. En el tema de esa comisión, del Comité Central del PLD, él sacó 2 votos. Y entonces hoy está siendo también breve y consecuente y usa 2 palabras. Y dice, me voy, ya está. Simplificado el trámite, ¿para dónde se va el señor Kelvin? No sé. A lo mejor nos envía 3 siglas y ya, también. A lo mejor, si nos puede mandar un mensaje utilizando la etiqueta Despierta con CDN, use 3 siglas, señor Kelvin, y díganos a dónde va usted. No necesitamos demasiada palabrería, porque a fin de cuentas es lo que es. Y el señor, entonces, hago el paralelismo con el señor Carlos Guzmán, que tras una larguísima reflexión, después de llamar narcotraficantes a los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, que fueron los que según él le arrebataron la alcaldía, que, ojo, no sé si ustedes coinciden, pero esa alcaldía de Santo Domingo Norte fue disputada, voto a voto. Eso no fue un paseíto para el Partido Revolucionario Moderno, no. Creíamos incluso que el señor Guzmán iba a retener la posición y no lo hizo. Alguien señala que hubo un buen desempeño por parte de Betty Jerónimo, que el presidente Luis Abinader se la montó al hombro como con otros candidatos a alcalde, el señor Dio Astacio, entre otros, y también hemos dicho en distintas oportunidades que hay una situación con la alcaldesa electa, Betty Jerónimo, que tiene que ver con su hogar. Porque recuerden que ella es la esposa de un exalcalde. Esa diligencia, como usted quiera llamar, del exalcalde en el tema electoral, pues pudo haber también dado un resultado. Nosotros le hemos recomendado a Betty Jerónimo, con toda la buena fe del mundo, que mientras ella más gobierne en la alcaldía y menos en casa, le va a ir mejor. Pero al señor Carlos Guzmán veremos cómo le va en Justicia Social con Julio César Valentín.
Bueno, pues indudablemente que el tema sigue siendo este de Carlos Guzmán, como lo han hecho en los comentarios que me han precedido mis compañeras Yulisa y Catherine. Y lo es no por la persona física, no por el señor Guzmán, a quien no conozco, sino por lo que representa o por la continuación en una larga cadena de eventos similares que viene ocurriendo de un tiempo para acá, pero que tampoco podemos verlo como de un tiempo para acá, porque es una cadena muy larga, muy dilatada en el tiempo, que los eslabones cada vez eran más antes eran muy grandes porque ocurría de cuando en cuando, pero que este fenómeno de las elecciones y el colapso de los partidos mayoritarios ha permitido que los eslabones sean pequeñitos y es casi consuetudinario y es diario. Esta renuncia de Carlos Guzmán, quien diputado del PLD, y luego alcalde a Santo Domingo Norte por el PLD y a pocos días ya alcalde a la misma posición por la Fuerza del Pueblo, porque cruzó con su alcaldía en mano, y será la única persona probablemente que en 4 años ha estado en 3 partidos, porque definitivamente que no se quedará en su casa. Luego de haber sacado 57.098 votos, no se va a quedar en su casa. Probablemente no se irá al PRM, probablemente se irá a Justicia Social, que como dicen, para el caso es lo mismo, pero en todo caso, realmente en 4 años ha estado en 3 partidos. Esto parecería extraordinario, pero no. Yo quisiera que lo viéramos un poco más amplio, una discusión mucho más profunda, más allá de lo coyuntural y de lo personal y de lo individual. El tema aquí del meollo del asunto es el transfugismo político, que no lo estamos hablando por primera vez hoy ni en los últimos años, que se habló en su momento cuando se estaba aprobando o discutiendo la ley de partidos políticos, la 33-18, esa que duró casi 15 años en el Congreso, que el PLD con mayoría mecánica no la aprobó y que simplemente la aprobó al final, e hizo una ley sin dientes, que no muerde y que por lo tanto no tiene un efecto disuasivo que constriña y que evite el transfugismo, que su artículo 49 luego fue declarado inconstitucional, que era el que prohibía que una persona que estuviera en un partido pues pudiera, habiendo sido nominado por pudiera concurrir a otro en el mismo proceso electoral para también ir a buscar una posición. Luego esto se reitera en la Ley Orgánica de Régimen Electoral 1519, que también fue anulada por el Tribunal Constitucional, que fue lo que permitió precisamente que Leonel Fernández, a raíz de los sucesos de octubre del 2019, pudiera fundar la Fuerza del Pueblo y ostentar una candidatura por haber anulado en términos constitucionales ese artículo. Y esta ley, ese articulado que decía la régimen electoral que prohibía el transfugismo, se mantiene en la actual orgánica electoral 20-23, pero esta vez con otro traje, con el del artículo 140. Aquí lo podemos ver de un aspecto todavía más amplio, y la discusión es válida. Y diferentes jurisconsultos constitucionalistas postulan de un lado y postulan de otro. Porque lo que se discute aquí son 2 derechos fundamentales: el derecho a elegir y ser elegido y el derecho a la agrupación, a agruparse políticamente, que están establecidos en la Constitución de la República, la libre asociación. Entonces, la pregunta es, ¿puede una ley constreñir o limitar el ejercicio de ese derecho que, por ejemplo, esté haciendo Carlos Guzmán? Él tiene derecho a elegir y ser elegido, él tiene derecho a asociarse donde él entienda. Eso lo dice la Constitución de la República, que sería la que habría que modificar, y en todo caso son derechos fundamentales, cosa que dudo. Pero la pregunta es, ¿el marco jurídico ordinario, el supletorio, las leyes pueden limitarlo? Hay 6 recursos, habían 6 recursos en el Tribunal Constitucional con relación a eso, quedan 4 pendientes de fallo, cada uno por diferentes artículos. Ahora, más allá de lo etéreo de los derechos fundamentales, que es el marco donde se tiene que desenvolver todo, está el tema de la mecánica partidaria. Esto indudablemente que debilita al sistema de partidos políticos. Y si bien es cierto que el transfugismo es una mayor amenaza en regímenes parlamentarios, donde el hecho de que se cambie un diputado de bancada, el gobierno literalmente se cae, hay que convocar o a elecciones o a conformar nuevo gobierno, en sistemas presidencialistas como este erosiona la legitimidad, erosiona el marco de la gobernabilidad, y lo peor que han dicho mis compañeras que me han precedido, manda un mensaje pernicioso a las jóvenes generaciones y a la ciudadanía de que nada es nada y que no hay fidelidad y de que no hay lealtad y que lo único que importa es la adhesión al cheque, porque no nos llamemos a engaño ni pensemos en purismo. Aquí nadie brinca de un partido mayoritario para irse con Narciso Isaconde a su partido o a otro partido minoritario, no, se van siempre al partido de gobierno.
Ahora bien, ¿cuándo empezó esto? Ayer, antes de ayer. En este gobierno de Luis Abinader y el PRM, ¿cuándo empezó esto? Porque me recuerdo que Calderón se lo llevó Leonel Fernández como candidato en el 2006 y fue secretario de Hipólito. E incluso había una broma dentro del PRD que decía que el PRD sí había sacado un senador, que era Calderón, cosa que no pasó. Entonces, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Qué se encargó de hacer el PLD durante 16 años? Que no fue, en primer lugar, destrozar al principal partido de la oposición, PRD, destrozar al segundo partido de la oposición, Partido Reformista, y cooptar a dirigentes de todos esos partidos, muchos por cierto, de los cuales han ido transitando por los canales linfáticos del sistema de partidos y ahora están en el gobierno. Qué casualidad. Pero bueno, la pregunta es, ¿el PLD o la Fuerza del Pueblo pueden criticar? ¿Hicieron buenas leyes para impedir esto con mayoría mecánica en 16 años de gobierno? ¿Es correcto lo que está pasando? Definitivamente que no. ¿Debemos aplaudir? Definitivamente que no. Aquí el mayor desafío está para el propio sistema. Y yo hago un llamado a todos los dirigentes del gobierno y de la oposición que pensemos a largo plazo en el sistema de partido. El transfugismo no beneficia a nadie a medio y largo plazo. A corto sí, pero definitivamente que la gobernabilidad es la que peor pierde en este tema. Bueno, yo suelo utilizar el término mudanza, que es un término más genérico, porque el término transfugismo tiene su connotación jurídica e incluso varía su definición y su implicación dependiendo de la legislación electoral que se trate. Pero mudanza, salida, trasiego, en sentido general, es lo que ha estado pasando durante muchos años y se ha intensificado en este proceso electoral. Es cierto que no habíamos visto esto con tanta frecuencia y además el peso de los dirigentes. Creo que tampoco habíamos visto dirigentes que son candidatos y que dejan la candidatura para irse a otro. Incluso hemos visto candidatos que han perdido, bueno, el caso de Carlos Guzmán es uno, han perdido su elección y luego entonces renuncian y se mudan. Estos son casos que no se veía antes o no era muy frecuente. Yo no hablo tampoco de compra de dirigentes, no me gusta utilizar el término. Primero porque aunque muchos no tengan pruebas, pero tampoco duda de que sí hay dinero en algunos de estos casos. Puede ser que sea así, pero no todos los casos son iguales. Definitivamente, como han dicho mis compañeros, es un fenómeno preocupante. Uno no se va a rasgar la vestidura por lo que también hemos dicho, por lo que también han dicho mis compañeros. Se ha dado en todos los procesos electorales. Lo que pasa es que el fenómeno se está intensificando. Ahora, el fenómeno ha sido normalizado por los beneficiarios y criticado por los que son perjudicados. Eso lo estamos viendo claramente. O sea, hay una doble moral. Se está manejando este tema con doble moral por parte de los actores políticos. Y el ejemplo más claro lo tenemos ahí. La Fuerza del Pueblo, señores, durante casi 4 años nació, pero también se ha estado alimentando, creciendo, desarrollándose en base al éxodo, en base a la salida masiva de dirigentes del PLD. La Fuerza del Pueblo hasta hace poco solamente tenía puerta de entrada, bastante ancha por cierto, y no se veía la puerta de salida. Ya se descubrió la puerta de salida y están saliendo y esa puerta está cada vez más amplia. Ahora, en este caso de la Fuerza del Pueblo, que alguien lo comparaba con PRM, porque decía, bueno, el PRM se nutrió del PRD. Son dos casos diferentes, son casos similares, pero hay una diferencia fundamental. El PRM, digamos que nació grande, porque una gran proporción de dirigentes del PRD salieron de manera masiva. Yo diría que un 80 o un 90% de las estructuras, de repente, nació el PRM y ellos entraron todos, o sea, un día todos los PRDistas o casi todos los PRDistas estaban en el PRM. Y a partir de ahí el PRD, ustedes han visto cuáles han sido los resultados electorales. El caso de Fuerza del Pueblo es diferente porque durante mucho tiempo, casi 4 años, desde el 20 para acá, del 19 para acá, se ha estado nutriendo de la salida esporádica de dirigentes del PLD.
El fenómeno es preocupante, pero sabemos en parte las causas, el pragmatismo se impone, la salida de dirigentes, como decía Federico, no es a un partido nunca más pequeño con menos posibilidades, siempre es un partido o que está en el poder o que huele a poder. Y eso es lo que ha pasado, ojo, con la Fuerza del Pueblo. Cuando se estaban yendo de manera masiva era porque entendían que ese partido olía a poder y ese olor se ha estado diluyendo. Entonces, por eso es que ahora la gente se está saliendo de Fuerza del Pueblo. Insisto, no deja de ser preocupante lo que está ocurriendo, pero también pienso que las razones están ahí, no hay ideología, el pragmatismo se impone, lo que importa ahora es el poder, no necesariamente el dinero, que también importa, sino el poder, tener cuotas de poder, no quedarse fuera del presupuesto. Lo que sí tenemos que estar claros es que esto no se va a detener con leyes, con legislaciones. Las legislaciones ayudan, pero esto es fundamentalmente un tema de cultura política. O sea que estoy mirando a los legisladores, algunos legisladores ya planteando propuestas para incluir en la legislación electoral. Esto quizás podría ayudar, pero definitivamente es un tema que no es legal, no es un tema jurídico, es un tema de cultura política fundamentalmente. Regresamos a Despierta con CDN, son las 7:56 de la mañana. En un video captado a través de una cámara de vigilancia se observa el momento en el que el diputado Manuel Díaz del PLD por Villa Altagracia encabeza, oigan esto, el rapto de un regidor de Cambita. Se llama Manuel Cumia, la víctima. De acuerdo con lo que se puede ver, el legislador opositor llega acompañado de varias personas, por lo menos una de ellas con un arma de fuego a la vista. Toma al regidor por el cuello y luego lo obligan a subir a un vehículo. El incidente se produjo el pasado viernes en Cambita y el regidor Cumia fue rescatado en horas de la noche del mismo día por un contingente policial en Villa Altagracia. Yo particularmente creo que a esto las autoridades públicamente no le han dado la dimensión que esto tiene. Esto solamente se parece a una escena de la que están sucediendo en Guerrero, en México, o en Culiacán, que han iniciado siendo pequeños conatos de secuestro y que han terminado como una banda sin cuartel de políticos con políticos. Por supuesto, una parte de estos políticos y a veces las dos partes vinculados a temas que han terminado muy a la clara y que han llevado a ese país prácticamente a una quiebra social y a una quiebra política. Y hoy lo que se puede decir de lo que sucede en ciudades como México, en ciudades como Ecuador y antes en ciudades como El Salvador, que hoy no suceden, creo que pueden ser ejemplos interesantes de por qué República Dominicana tiene que combatir este tipo de cosas. Y esta no es la primera vez. No solamente no es la primera vez, Yulisa, sino que en nuestro Código Penal de más de 140 años es tan señero en eso que castiga no solamente el secuestro, sino la tentativa, y no solamente, e igual equipara al autor con los cómplices, cosa que no pasa con otros tipos penales. Y las autoridades tienen que tomar carta en el asunto. Esas son cosas que no se pueden dejar pasar, porque al final de cuentas es la gobernabilidad y el sistema de partido lo que está en juego. En otro orden... Manuel Díaz, el diputado, no es el más tranquilo de la clase, no se ha caracterizado por eso, pero ya esto es otra cosa. Por eso hablo de dos grupos. Sí, dos grupos. Ya esto tiene otra característica. Otra Ustedes saben que Manuel Díaz tiene un historial de... Ha tenido un par de cuenticos. Sí, en el Congreso, que es muy activo, hiperactivo. Sí, pero estamos hablando aquí, no es de la denuncia de un secuestro, es de la evidencia de un secuestro. De un secuestro donde hay personas armadas, de políticos, de bandos contrarios aparentemente, y donde la prueba está prácticamente clara. Yo no sé qué piensan hacer las autoridades con esto, porque resulta que aquí los políticos, o algunos políticos, no todos, cuando incurren en actos ilícitos, terminan saliéndose con la suya, terminan encontrando, digamos que, puertas traseras a los procesos judiciales para no tener que enfrentar consecuencias ejemplares. Y por eso, casos como estos, con el tiempo vuelven a suceder. Ese fue Manuel Díaz el que dijo que al gobierno no se le desafía, ¿recuerdan ustedes? Sí.
Ese no fue el de Suiza. Hay que encontrarlo, ajá, ese mismo, usted es Suiza. Y hay que buscar los votos, no importa los votos, porque al gobierno no se le desafía. Esa fue una de las últimas interacciones de este diputado con la prensa. Y uno dice, si se lo dice a los medios, imagínense lo que hace. O sea, porque una cosa es lo que usted dice y se supone que usted tiene algún tipo de prudencia, que es esta virtud de la que carecen muchos políticos en la República Dominicana y mucha gente en general, pero en principio al señor Díaz, nada, a lo mejor le van y le tocan la puerta en estos días, en estas horas. En otro tema, una delegación de la Alianza Opositora Rescate RD viajó este lunes a Washington para denunciar ante la OEA alegadas irregularidades del proceso electoral y la supuesta inequidad en la contienda. Deison Ovalles buscó reacciones. Prepara el reporte. Igualdad entre las organizaciones políticas, las irregularidades en las pasadas elecciones municipales y retraso en el desembolso del completativo de los fondos para las organizaciones es lo que ha llevado a los miembros de la Alianza Opositora Rescate RD a realizar sus quejas ante la OEA, según los analistas. Porque lo que se está es alertando un mecanismo que va a ser observador en las elecciones próximas dentro de 40 días. Naturalmente ellos son opositor, ellos deben jugar su rol frente al organismo internacional. Agregan que aunque la OEA es un árbitro electoral, no es de carácter vinculante en la República Dominicana. La sumatoria de la oposición que va a la OEA se forza a la segunda vuelta. Y la idea de ir a la OEA es porque no hay una garantía interna de que va a haber paridad. Porque una respuesta de la OEA no va a decidir sobre la política dominicana. La delegación está formada por representantes de los partidos de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, que viajaron este lunes a Washington. Será este martes que la comisión se reunirá con los representantes de la Organización de Estados Americanos. Deison Ovalles, CDN. Bueno, si van a ir a la OEA, una de las cosas que imagino llevará la oposición es el informe de ese grupo de expresidentes que atendió a las elecciones municipales y que señaló algunas características que podrían ser mejoradas para el proceso de mayo, pero que no deslegitimó de ninguna manera el proceso electoral. Al contrario, creo que esa comunicación de la Organización de Estados Americanos, contrario a lo que se ha querido decir, de que bueno, la OEA dijo lo que nunca había dicho, no, usted se busca todos los informes de la OEA, de los procesos electorales, en el tiempo reciente en República Dominicana y todos apuntan hacia lo mismo, hacia una serie de abusos y de delitos electorales, pero que no necesariamente ponen en juego el resultado o deslegitiman de alguna manera el resultado del proceso electoral. Veremos la respuesta de la Organización de Estados Americanos a esta solicitud de la Alianza Opositora Rescate RD, que no se quedó en el país por aquello de que le liberaron los fondos, no igual, como quiera vamos. Sobre todo a 40 días de las elecciones, ver en cuánto tiempo le responde la OEA, si es que le responde, y si esta respuesta es oportuna a propósito del momento electoral que vive el país. Bueno, pero si la OEA no ha respondido al país sobre la misión que vino aquí en octubre para dirimir el tema del canal, y ya estamos en abril, entonces ya podremos saber qué tanto tiempo se le puede dar a esto. Y hay un riesgo cuando los partidos que van a acudir a un proceso electoral hacen denuncias a priori. Bueno, en este caso estamos hablando de las municipales, pero es mirando hacia las presidenciales. Pero hay un riesgo que se asume porque se entiende que se está llorando temprano. Claro. Se interpreta eso, aunque no sea así. ¿Y las encuestas qué dicen? Que hay razones para eso. Para llorar temprano. Sí. Ah, bueno. Hasta ahora eso es lo que dicen las encuestas. Qué situación más picante. Bueno, y siguiendo con el proceso electoral, el presidente de la Junta Central Electoral informó que los recursos económicos restantes para la campaña serán tomados en calidad de préstamo de la partida presupuestaria correspondiente al último semestre del órgano de comicios. Román Jaquel Liranzo dijo que este mediodía el Ministerio de Hacienda notificó, eso fue ayer, ¿verdad? Notificó la disponibilidad de esos fondos y fue firmado el libramiento.
fueron notificados que están disponibles. Ya la Junta solicitó el libramiento en estos precisos instantes y eso siempre normalmente se toma 1 o 2 días. Y ya tenemos una reunión con los delegados de los partidos políticos para tratar este tema. ¿De dónde van a salir esos fondos para ser entregados al partido? Esos fondos son de la partida de la Junta Central Electoral correspondiente al último semestre del año, porque es la vía legal correspondiente, ya que la Junta no puede recibir fondos que no sean designados por el presupuesto. ¿Y no le harían falta a la Junta este recurso más adelante entonces? Tenemos fe en el sistema político de que, y ese fue el compromiso que se hizo, que el 1 de julio se solicitará el presupuesto reformulado y tendremos los fondos correspondientes. Es decir, que se van a utilizar de los fondos... Claro, no puede ser fondos que no sean fondos presupuestados a la Junta. Se espera que los partidos estén recibiendo hoy martes el completivo del presupuesto que asciende a unos 2.500 millones. Dice el presidente de la Junta que confía en que esos fondos serán retornados a esa entidad en lo adelante. Ayer sobre ese particular se refirió el presidente de la República, Luis Abinader, en la semanal, que bueno, hay que buscar verdad en medio de todo este debate. Ayer nosotros le preguntamos a Cristina Lizardo sobre esto, ¿no? Si realmente desde los gobiernos anteriores se otorgaba la totalidad de los fondos que están asignados en la ley de partidos. Y ella decía, claro que sí. El presidente de la República lo niega, dice que de hecho les entregaron, creo que fueron 300 millones. ¿Cuánto fue la cifra, Héctor? Creo que... ¿Al gobierno? No, al partido, al PRM, cuando 500. Estaba en campaña, 500 millones. Entonces decía, esto no sé, no, y lo reiteró el presidente de la República ayer en la semanal. Dijo, a nosotros en ningún momento nos entregaron los fondos, pero nosotros no nos quejábamos. Bueno, si no se quejaban, mal por ustedes. Señores, la pelea peleando. Y en política, al igual que muchas cosas en la vida, el que no llora no mama. Literalmente como los bebés. O sea, usted llore que algo pase. Ahora, bueno, por supuesto ya el discurso sobre si a usted le están vulnerando derechos, sobre si la democracia está en tela de juicio, etcétera, eso tiene que ser tomado con responsabilidad. Pero es parte de la... Por eso que van a la OEA. Al igual que muchas cosas en la vida. Al igual que muchas cosas en la vida. El que por no eso que van a la OEA, entonces. ¿Ah? Por eso que van a la OEA. Por eso que van a la OEA. El que no, señores, es así. Bueno, pero al margen también... Y a la oposición le ha salido bien. Al margen de ese recurso dialéctico está también los hechos jurídicos y los hechos históricos también. Y el presidente señaló ayer que nunca se le había dado una partida tan grande. Bueno, nunca siempre pasa porque el presupuesto siempre es grande, cada vez más. Entonces, lo que habría que ver si fue necesario esta agonía de 6 semanas y esta exposición pública en los medios y este dime y direte, y que el gobierno se viera como en algún momento como cicatero sin serlo, para al final tener que hacer como diría Bob Esponja, 6 semanas más tarde. Es que entiendo que muchos de los funcionarios del gobierno no querían hacerlo. Decían, presidente, no estamos obligados, nunca se ha hecho. No hay forma, si lo vemos desde el punto de vista totalmente pragmático, no hay manera. Tengo entendido que el presidente dijo, la ley es la ley, cumplan eso. Sí. Cumplan eso. Sí, lo que pasa es que pero es un mandato de la ley. Sí, lo que pasa es que, y qué bueno que el presidente lo dijo ayer en la semanal, porque tenemos años diciéndolo, pero no hacemos nada nunca. Claro. Y es el hecho de que si nos lleváramos, y tiene razón el presidente, de darle cumplimiento a las especializaciones presupuestarias que tienen muchas leyes, el presupuesto no daría. No da que nunca. Si tanto para la Junta Central Electoral, que si tanto para electoral, que si tanto para la Cámara de Cuentas, para la UAS, para todo el mundo un pedazo del presupuesto. Entonces, y los cabildos. A los cabildos nunca se le cumple. El subterfugio que de manera muy responsable ha utilizado la clase política dominicana es, a través de la ley de presupuesto, que es una ley especial, anular temporalmente todas esas leyes. Y eso hay que pararle coto ya, definitivamente. Claro, pero eso incluye la modificación de todas las legislaciones prácticamente. Incluye la modificación, por ejemplo, la que tiene que ver con los municipios. ¿Cuánto es? El 10%. Bueno, eso tiene que ser modificado. Pero eso va a ser una conversación, yo creo que más amplia, donde van a tener que involucrarse diferentes sectores, porque cuando tú sumas todos los porcentajes que por ley se mandan a dar a diferentes sectores, 10% a los ayuntamientos, por supuesto, creo que pasa. Llega muy cerca al ras con el 100%, porque se han ido adicionando otros porcentajes. Y cada vez que se crea una nueva institución, que se han creado mucho hasta el Instituto del Coco,
Creo que deberían adicionar otro instituto, el del ñame, que es muy famoso, el del plátano que me Habría contaste. muchos miembros en ese instituto. Sí, en el del ñame, sí. Una matrícula numerosa. Es numerosa. Si sumamos todos esos porcentajes, se hace complicado, por no decirlo de otra manera, la operatividad del Estado. Y resulta que además todas estas instituciones que ameritan, porque han conseguido que sus ediles en el Congreso les apropien porcentajes de ley o porcentajes del PIB a través de ley, pues han acostumbrado al Estado de manera permanente e histórica a funcionar a través de instituciones alternas. Y resulta que además, a pesar de que esto es una ley, cada vez que se audita el funcionamiento, por ejemplo, de las alcaldías, que responsablemente las hemos determinado como escuelitas de corrupción, y eso lo deja visto todas las auditorías de Contraloría, todas las auditorías de Cámara de Cuentas, pues han permitido que se les falte el respeto de esta manera, porque no ejecutan ni siquiera el presupuesto que le da el Estado, no el que manda la ley, el presupuesto que se les asigna de manera anual no se ejecuta en muchas ocasiones, no voy a generalizar porque hay alcaldías que funcionan correctamente, pero no se ejecuta primero con transparencia. Lo segundo, muchos de ellos no rinden cuentas. Quien les habla ha revisado la página permanentemente de la Contraloría y de la Cámara de Cuentas y lloran por su ausencia los rendimientos anuales de las alcaldías, de muchas alcaldías. Entonces, cuando se tenga que dar esta discusión y el gobierno diga, perfecto, vamos a darle lo que manda la ley, entonces ahí vamos a tener también que hablar de una reestructuración fiscal para poder aumentar porcentaje a porcentaje lo que recauda el Estado para poder cumplir con todas esas leyes. Entonces, es una discusión quizás todavía mayor. Bueno, nuestra compañera Raiza Álvarez da seguimiento a la muerte de José Manuel Coronado Uribe, alias Joselito, conocido en las redes sociales como el Peque Te Amo, quien perdió la vida en circunstancias poco esclarecidas. Sí, ahora vamos a conectar ahora con Raiza, pero lo que se había dicho era como que había aparecido ahogado. Sí, eso veremos ahora, los detalles de este suceso. Raiza está en proceso de conectarse, nos apunta. ¿La tenemos lista? Pero vamos a poner la historia. Si tenemos la historia tenemos una historia sobre exacto, eso. de cuáles fueron las circunstancias en las que murió esta persona, que por cierto era una persona que parece que era conocida en redes sociales. Ustedes saben que a veces resulta y se ha convertido quizás en un poco cotidiano que personas se hagan conocidas a través de medios alternativos y que usted, que sigue medios ambos, alternativos y tradicionales, pero quizás de corte más formal, no conozca muchas personas de las que después usted termina diciendo, bueno, ¿y quién era? Pues parece que esto pasaba con el, repite el nombre. El Peque Te Amo. El Peque Te Amo, alias José Manuel Coronado Uribe. Alias el Peque Te Amo. Tenía un nombre muy particular, pero parece que el sufijo siguiente a lo que podría considerarse como el prefijo no era tan real. Parece que no lo amaban tanto al Peque porque ha aparecido en condiciones aparentemente raras. Una pena. Cuando menos raras. Los familiares de este joven, fue lo que pude leer. Esto es una información que creo que ha dado seguimiento a Ramón Tolentino, que es un periodista popular del espectro digital, vamos a llamarlo de esa manera. Ramón Tolentino decía que los familiares indicaban que él siempre estaba en compañía de sus amigos y que era muy extraño que se le encontrara en soledad, en condiciones, bueno, evidentemente fatales, que había sido, mire, los detalles que yo tengo acá, dice un medio de comunicación mientras conectamos con Raiza. Consternados vecinos y familiares de un hombre de 28 años, este joven tenía 28 años, hallado en una piscina del sector El Almirante y que fue llevado a su casa por sus familiares, lo notaron en estado de ebriedad y al parecer cuando retornaron lo encontraron sin vida. Hay quienes aseguran que se trató no de una muerte natural por el efecto del embriagamiento, de la embriaguez, sino en este caso de algún tipo de acción violenta, un homicidio. Vamos a irnos a comerciales. Cuando regresemos, Raiza Álvarez probablemente esté ya lista para abundar sobre los detalles formales de esta noticia.
Vamos con Raiza, que ya la tenemos en línea, para dar seguimiento a lo que estamos hablando, la muerte de Coronado Uribe, alias Joselito, conocido en las redes sociales como el Peque Te Amo, quien perdió la vida, como señalábamos, en circunstancias poco esclarecidas. Ahora los detalles con Raiza Álvarez. Buenos días, Raiza. Sí, muy buenos días. Me encuentro en estos momentos en el sector Villa Esfuerzo de El Almirante para conocer ya de primera mano la versión oficial de los familiares del joven José Manuel Coronado Uribe, alias Joselito, de 28 años, quien el pasado miércoles falleció ahogado en una piscina cercana al sector. Las versiones que se manejan hasta este momento, pues es que él mismo estaba obviamente disfrutando con sus amigos, tomando alcohol y demás, y pues que fue llevado, fue sacado de la piscina, fue alejado del área, y luego entonces él regresó y ahí es donde ocurrió todo. El caso todavía está en investigación, sin embargo vamos a conversar con la madre de él, quien tiene digamos que otros datos que agregar o algunas inquietudes. Cuénteme, buenos días. Buenos días. Mi inquietud es que todavía yo no sé nada del caso. A mí simplemente me dijeron que él se ahogó, pero esa versión como que no me convence. Yo quiero que se investigue lo más profundo y que se haga justicia si hay algún culpable. También que aparezcan los amigos que estaban con él, que aparezcan, porque tampoco yo no sé nada de esos amigos que supuestamente andaban con él, porque él solo no iba a estar en esa piscina y tampoco si alguien vio que se estaba ahogando, yo no creo que alguien tuviera la conciencia de ver que él se estuviera ahogando y dejarlo que se ahogue. Pero en este caso su hijo sabía nadar, ¿verdad? Mucho, en los videos que él aparece, en otros videos él aparece nadando y mucho. En este caso, parte de lo que se dice también hasta el momento es que el propietario de la piscina lo encontró al día siguiente y procedió a llamar a los organismos de socorro. Entonces quiere decir que estaba ahí desde el día anterior de cuando fueron a disfrutar. ¿Cuál es la versión que él cuenta hasta el momento? Él dice que él revisó, no vio a nadie y cogió las pertenencias y se le entregó a alguien, no sé quién, y le dijo, esas son las pertenencias que parece que al pequeño se le quedó. Entonces, yo quiero también que aparezca a quien él le entregó esas pertenencias al otro día. Ok, quiere decir... en la noche, él dijo, ya no hay nadie, y cerró. Entonces, ¿usted conoce a los amigos con los cuales él andaba ese día? Yo nada más conozco un solo, que era como su hermano. ¿Y qué ha pasado con esa persona? Él siempre viene y habla con uno, pero yo le pregunté en la noche por él y me dijo, él anda por ahí bebiendo. Yo le pregunté, ¿y dónde él está? Él me dijo, él seguro está con los amigos de él. O sea, su mejor amigo no andaba con él en ese momento, no tiene nada que contar acerca del acontecimiento. El amigo dijo que él lo había dejado allí en las 5 esquinas y que él se había devuelto. En el lugar no hay ningún tipo de videos, cámaras de grabaciones que pudieran arrojarle luz en cuanto a este caso. De que no hay cámara. Supuestamente no hay cámara en la piscina. Entonces, si algún vecino, por favor, puede colaborar y tiene alguna cámara donde se ve si es verdad que él regresa solo a la piscina o regresa con alguien, que por favor envíe esos videos para uno saber cómo fue que él volvió solo para la piscina. Bien, señores, esa es pues la versión que se maneja hasta este momento, es que él mismo se encontraba en estado de ebriedad, fue retirado del lugar en donde se encontraban y aparentemente eso es lo que se menciona, de que él regresó solo al lugar nuevamente. El propietario de la piscina, que también se ubica en El Almirante, pues lo encontró al día siguiente y procedió a llamar al 911. Es lo que se sabe hasta el momento. Como les dije anteriormente, el caso todavía está bajo investigación, sin embargo, no aparece ninguna de las personas
que estuvieron con Joselito compartiendo esa noche, que quizás pudieran arrojar un poquito de luz en cuanto a este caso. Sin embargo, desde el miércoles esta familia se encuentra en total incertidumbre en base a este caso, al fallecimiento de Joselito, un joven de 28 años. Es todo lo que tengo desde el Almirante. Yo regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Raiza Álvarez, por la información. Esperamos que se hagan las mayores investigaciones del lugar para esclarecer este triste suceso. Pasamos a pausa. Don Etzel Báez, cineasta, él es coordinador del Festival de Minuto. José Francisco Peña Gómez está con nosotros en Despierta con CDN. Buen día, don Etzel. Hola, gracias. Bienvenido. Es un gusto que esté con nosotros, señor Etzel. Teníamos tiempo que no lo veíamos por acá en el canal, pero le invitamos a que se sienta cómodo, que nos cuente hoy sobre esta iniciativa. Yo sé que en el 2023 ustedes hicieron también una apuesta en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y nos gustaría tener no solamente el contexto, sino la propuesta para este año. Sí, primeramente, aunque no me vean, estoy trabajando con ustedes. Este festival es una reformulación que hicimos el año pasado y es parte de un proyecto, yo digo que inmenso, ¿no? Muy ambicioso, porque involucra no solamente el Festival del Minuto José Francisco Peña Gómez, sino también una serie de 10 historietas, de las cuales ya hemos puesto 2. La tercera se va a entregar el 10 de mayo, conjuntamente con los premiados del Festival del Minuto Peña Gómez. La idea de realizar también una miniserie documental y una una trilogía de películas que esperamos sea más interesante que la trilogía que hicieron de Rubirosa, que costó 370 millones de pesos, no sé, millones de dólares. Ojalá ahí consigamos recursos. Usted está sorprendido, ¿verdad? Sí, estoy sorprendido porque los valores de ambos en términos morales están en las antípodas. Sí. La balanza no equilibra, ¿eh? Sí. La balanza se rompe. No, pero usted sabe qué pasa, que los malos a veces venden bien, venden mucho, los villanos a veces en la historia tienen buenos roles, buenos personajes. Generan más emociones. Generan más mercadeo. Quizá porque Rubirosa se parece más a lo que somos y Peña Gómez a lo que debemos ser. Exacto. Buen punto. Y ahí voy a salir un poco del tema. Es que la ley de cine está como Lola, como la del merengue. Sí, que se debe llevar para donde. Bueno, aquel estribillo que tiene, ¿no? Lola se debe llevar como caña para el ring. Sí. Bueno, pues eso mismo hacen con los proyectos, con el dinero, ¿no? Del erario. Y hemos decidido, pues, bueno, no fue más que una decisión, es un llamado, ¿no? La vida de José Francisco Peña Gómez, cuando uno se pone a investigarla, yo pensé que la conocía, ¿no? Como periodista, pero no, después que me puse a estudiarla, a investigarla, todos los días sale un dato nuevo, ¿no? Y es una forma de uno ir encajando los eventos, los que se dijo entonces, la vida de Peña Gómez, y uno reflexiona cómo fue un individuo destinado a vivir en el fracaso, a ser uno más de los humildes, ¿no? Y humildes en el sentido económico. Pero no, él tenía tanto talento que extrapoló nuestra realidad. No solamente en nuestra realidad, sino que el mundo, porque él se comportaba como Olof Palme, ¿no? Yo decía, es el Olof Palme de América Latina. Si el que conoce la vida de Olof Palme sabe que era un estadista y que era un político. Y Peña Gómez era
político y estadista a la vez. Un individuo, un patriota. Yo dije que era lacónico, pero empecé a hablar y me disculpan, prefiero las preguntas. Eso nos pasa a nosotros también. Cada vez que decimos que vamos a hablar poco, terminamos hablando bastante, distendido, pero qué bueno que usted se sienta cómodo conversando con nosotros, Héctor. Sí. Señor Etzel, hablemos del festival. ¿Qué la gente puede esperar? ¿En qué consiste? ¿Qué buscan con el festival? ¿Cuál es la organización que lo planifica? ¿Y qué hay detrás de todo esto? Ojalá y la gente acuda con la misma intención que se planifica, que es dar a conocer la vida de un humanista. Sí, es dar a conocer, pero también una reflexión sobre la política desde 1960, 61, cuando él con 24 años ingresa a la política al inscribirse en el Partido Revolucionario Dominicano, que en ese momento tenía pocos meses que sus directivos, la avanzada, ¿no?, que envió Juan Bosch, y él se inscribió inmediatamente ahí mismo. O sea, decir que inmediatamente ahí mismo empieza su historia, pero es una historia tan rica y que tiene que ver con lo que vivimos a diario, ¿no? Entonces, el Festival del Minuto es una propuesta pedagógica, porque tú tienes que generar una idea. La idea tú tienes que trabajarla, poner tu cabeza a pensar, que no duele. De ahí generar un guión, una narrativa y ponerla en el debate. Una vez tú tienes tu cortometraje, nos lo envías en base a las bases, ¿no?, que hemos puesto, que debe llegar a 1 minuto. Fíjense, lo del minuto, para hacer un paréntesis, el cine comenzó así, eran 58 segundos, porque la cámara, o sea, la caja que albergaba aquel material para filmar, tenía una cantidad de pies que solamente llegaba. Cortaba. Sí. Ella cortaba, sí. Sí, y posteriormente, pues la tecnología, gracias a la tecnología, se pudo hilvanar, ¿no? De 1 minuto a 1 minuto se iban hilvanando también en los cortes. Pero la idea es fundamentalmente que el individuo haga su reflexión y luego pueda encajar todo aquello que entiende en 1 minuto. Lo del minuto es una propuesta, puede llegar mucho más tiempo, pero al mismo tiempo es una forma de tener un elemento material, visual, para los debates, la discusión. Yo he hecho, con serán ya 18 festivales que he hecho, desde el primero que hice en el 2004. Y contando yo la cantidad de cortos que hay sobre los más diversos temas, hay más de 700 cortos. Y ahí hay joyas. Y muchos de los que han participado, pues, hoy son grandes directores de cine, ¿no? Premiados. Mejor continúe con la pregunta. Mire qué interesante ese dato que usted, porque mi pregunta era en torno por qué el minuto. Y es curioso como 125 años después volvemos al punto de inicio con el tema del tiempo. Me parece que la primera película fue La salida de los trabajadores de la fábrica, de los hermanos Lumière. Sí. Entonces llegamos a 1 minuto, pero ahora en un contexto tecnológico que hace que la gente incluso observe y atienda menos de 1 minuto. Entonces, en ese sentido, se está planteando la posibilidad luego de distribuir, de exponer estos cortos a través de redes sociales. ¿Cómo la gente puede verlo? ¿A través de cuáles plataformas? Sí, eso se pone en las redes sociales y mi idea, bueno, Festival del Minuto no es un invento mío.
o sea, como Festival del Minuto, es invento de un colega brasileño, que al mismo tiempo bebimos de una fuente de un neurólogo, un médico, que era loco con el cine, pero entonces él no podía hacer cine y vivía hablando de esa idea. Ese colega la tomó y yo también. Estamos hablando de los años cuando yo vivía en Brasil, 84, 85. ¿Y había algún criterio neurolingüístico para que un neurólogo se enfocara en algo de un minuto de duración? Fíjate, los científicos y poetas, porque él era poeta también, no sé si ha muerto. Los científicos y los artistas se parecen mucho en aquella cuestión de llegar a un resultado, pero al mismo tiempo de dudar de ese resultado y seguir más hacia adelante. La idea de ¿cómo terminar tu pregunta? De cómo poder, el tema de un minuto, ¿por qué? Neurolingüísticamente, o sea, ¿hay un criterio neuronal que haga que un neurólogo opine de que algo dure un minuto porque va a haber mayor fijación, por ejemplo, del ser humano en el producto final? Bueno, esa pregunta extrapolo mis conocimientos, pero sí te puedo decir que los científicos suelen ser muy cinematográficos. Sus narrativas, porque tienen que explicar, y sus narrativas generalmente se van a explicar lo mejor posible el descubrimiento que han hecho. Él, como era un científico, pero era un artista y era un elemento que sabía mucho de cine, mucho más que ese colega y yo, mucho más. Y es aquella cosa, el genio siempre se va más adelante que la sociedad. Y cuando no encuentra respuesta, las crea, las genera. Entonces, yo lo entiendo por ahí. Don Excel, la vida del doctor Peña Gómez, ¿qué tan documentada está? ¿Qué literatura hay? Sabemos que don Osvaldo Santana hizo una biografía, creo que en los años 90, por ahí. Pero aparte de eso, ¿hay algún otro esfuerzo que se haya hecho? Sí, están los 10 tomos que él mismo dictó y rescató. Son 10 tomos que se llama La construcción de la democracia. Y entiendo que sí, que vale el título, porque si hay una persona que construyó la democracia, la que conocemos, y que aportó, es José Francisco Peña Gómez, indudablemente. Señor Excel, antes de que se vaya, brevemente, ¿cuáles son las bases del festival, las fechas y qué esperan ustedes recibir y cómo la gente accede? Sí, y el jurado, no sé si le hablaron del jurado. Cuéntanos. Sí, bueno, pues los cortometrajes se me envían a mí directamente, ¿no? Eso está en las redes con mi nombre, con el Festival del Minuto José Francisco Peña Gómez. Se comunican conmigo. Todo es un envío de manera digital, ¿no? Por WebTransfer, Google Drive. Y la premiación debe hacerse el 10 de mayo, que es el 26 aniversario de la muerte de Peña Gómez. Ese mismo día se va a entregar también la tercera parte de una serie de 10 historietas sobre la vida de Peña Gómez, la vida política de Peña Gómez. Y entre el jurado están Giovanni Cruz, el viceministro, Roberto Ángel Salcedo y la ministra Milagros Germán, que todos de alguna manera tuvieron mucho que ver y son del área cultural dominicana, ¿no? Nosotros esperamos, porque es apenas la primera etapa, descubrir, y eso sí, para mí, descubrir talentos
que vayan a trabajar conmigo en la primera película, que va a abarcar del 1961 a 1965. Es decir, de su entrada a la política hasta el momento en que el 24 de abril de 1965 tiró un discurso y lanzó al pueblo a la calle. Él mismo decía que era solamente eso, que no era una guerra civil. Y por tanto buscó la manera de que eso se terminara, porque ya era un genocidio lo que se estaba ocasionando las fuerzas, los marines norteamericanos. Y pudo lograr, aunque el elemento, el instrumento para terminar con aquella guerra fue impuesto por la OEA y por el Departamento de Estado norteamericano, él tuvo la inteligencia para buscar algunas cosas que de alguna manera nos revistiera de honor, y lo logró. Es decir, es porque se dice, empezó una guerra y terminó una guerra. Sí, así fue realmente. Y en el 94 iba a comenzar otra guerra y él dijo que no. O sea, hay muchas cosas en la vida de política de Peña Gómez que podemos airear. Entonces, esta será el primer festival, y continuaremos todos los años hasta terminar, ¿no?, como cine, un homenaje no solamente a Peña Gómez, sino a su patriotismo. Gracias, don Esteban. Ya se terminaron los 20 minutos. Más o menos. Así es el tiempo. Yo creo que se pasaron. Era más de un minuto. minuto. Vamos a quedar ahora hablando Era de la más de un pausa minuto, comercial. pero Lo que No pasa es que, hicimos un corto. además, Fran Camilo está listo. Para... Mire, Pero hay una segunda. hicimos 20 corto y medio. Ah, sí, pero yo quiero volver con los minutos ya. Claro. Ojalá que con sí. los ganadores. Claro que sí. Claro. Sí, ya hay 6 propuestas, inscritos. 6 inscritos. Sí, que, Eso dos le iba a de ellos decir. Son El jurado dijo que está integrado por Milagros Germán. Germán es la presidenta del jurado. Okay. Roberto Ángel Salcedo, el viceministro de Cultura. Sí. Virginia Biné, otros, Trinidad y Marta Chico también. Bien, pues muchísimas gracias, señor Excel. No, gracias a ustedes. Además, colega. Por soportarme. Gracias. Vámonos a pausa.